Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Jesús Alanis y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cines del Iván, esta nueva temporada, regresando como ven en una modalidad distinta, ya que pues como lo decimos aquí entre nosotros, somos adultos y de repente hay cosas nuevas que nos impiden rutinas que ya teníamos, como vernos constantemente para grabar, pero queremos continuar y no dejar aquí este proyecto tirado porque lo queremos mucho y queremos seguir haciendo esto más tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre vamos a cambiar un poquito la dinámica. En esta ocasión ya no vamos a sacar un tema y luego buscar películas. De repente lo seguiremos haciendo, pero ahora queremos tomar una película, un corto, una serie y hablar sobre eso únicamente, porque ya ven que luego se nos va un poquito las ideas. Pero entonces hoy vamos a hablar sobre Catsup. Algo importante también, como lo mencionaba Ale, parte del cambio que estamos haciendo, se resintió este nuevo inicio del mes de febrero, en vez de iniciar en enero como tal, es también esta parte como la organización. Sí se llevó mucho a opinar esta parte como entre los espacios, que sí son un tanto complicados entre Ale y mío. También la dinámica, es algo que también queremos, no vamos a soltar, por así decirlo, es algo que lo comentaba con Ale, el concepto psicoanalítico como tal. O sea, no vamos a hacer como comentarios o críticas al azar de alguna serie, alguna película, sino vamos a empezar a sujetarnos un poco más del trama de la película y no del concepto como tal, ¿no? El cine justamente se presta a esto y esperamos que también disfruten esta nueva temporada, esta segunda temporada de Cines del Diván. Esperamos que se pueda mantener de manera semi-estable un tiempo. Pero, así como lo comentaba Ale, y introduciendo también me quedé pensando en otros episodios, se habló muy poco como tal de mangas, que es el caso del capítulo del día de hoy. Vamos a hablar de un manga como tal, que está un cortometraje hecho, que es el que vamos a trabajar, en YouTube. Lo pueden buscar así como tal, de Sopa de Gato, así se puede conseguir desde la plataforma de YouTube. Y vamos a dar un poquito como de contenido de todo lo que vimos, de todo lo que se ha vivido, pero me gustaría que al inicio con inicio también de darles un poquito de introducción acerca del manga y acerca de la autora también. Claro, sí, este corto, que como nos decía Chuy, está basado en un manga por la autora que se llama, bueno, al menos a lo que podemos encontrar, Neko Jiro. Creo que así se pronuncia. Creo que recordar que algo por ahí Neko tiene que ver con gatos y incluso el mismo corto nos presenta esto. Este corto me lo topé por ahí en los lados oscuros de Twitter o X, que nos hablaban de... Hay un contexto desafortunadamente muy trágico con este corto que nos habla sobre muerte de una manera muy literal y no tan metafórica como usualmente habíamos estado hablando de la muerte. Este corto, este manga nos habla de dos gatitas o dos gatitos, porque no recuerdo que haya una diferenciación de género en cuanto a los personajes, pero uno de los gatos, el mayor, muere y todo el corto es el viaje por traer de vuelta a este personaje. Y a lo que vi y a lo poco que pude encontrar, porque también siento que, y algo que decía con Chuy, es un tema que habíamos tratado de evitar meternos mucho en cuestiones de personas reales, pero este tema con este corto en particular era necesario hablar de ese contexto para también poder hablar de lo que vemos y lo que escuchamos en el corto, no para analizar a la persona que hace el corto, sino solo al corto. Pero ese contexto era importante. La autora pierde a un familiar, no recuerdo si era su hermana, su hermano, pero es un familiar cercano. Hace este corto, este manga en su caso, y después pierde la vida por decisión propia, para evitar menciones que luego son muy censurables, aunque no es que queramos evitar eso, pero pues también hay que cuidar de pronto estas cosas. Y todo yo le decía a Chuy, cuando yo lo vi, todo lo que vi fue el proceso de duelo de esta persona que estaba intentando explicarse y lidiar y aceptar esa pérdida tan fuerte que fue. Yo le decía, de pronto hay muchos simbolismos que vamos a hablar de un movimiento incluso artístico que ayudó mucho a lo que es
este cortometraje. Algo importante también de esto mismo, digo, que los invitamos plenamente a que puedan disfrutar este cortometraje. Al inicio lo repensaba un poco porque lo vi bajo el contexto que comenta Ale, ¿no? Este tema de la autora. Y creo que sí es demasiado importante porque si no hay un contexto detrás, probablemente se puede decir de como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿No? Pero ya con un contexto que también ayuda mucho como a empezar a imaginar o darle sentido a estos famosos interpretarlos, empiezas justamente a ver como este recorrido, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, tanto en estos como mangas, tanto en otras películas que hemos hablado, de ciencia ficción inclusive, o de terror, se juega mucho también lo surrealista, que en este video se presta mucho a lo surrealista. De repente no sabemos si es un sueño, no sabemos dónde está, no sabemos qué significa lo que está sucediendo, algo mórbidas, algunas imágenes así como muy deformadas como tal. Y pensaba en esta parte como de entrada que es el surrealismo, ¿no? Es esta como forma de ver el arte o de estructurar el arte de una manera irracional o onírica, ¿no? Y cuando busqué esta definición, porque me dio la tarea como de darme este clavado de la definición tal cual, cuando vi onírico me llamó mucho la atención porque la parte onírica es algo muy psicoanalítico, muy freudiano, y a partir de ahí empecé a ver esta manera de la parte onírica de ver las cosas, ¿no? Las deformaciones. Básicamente toda la película se va a tratar de justamente esto, de cómo se va deformando tanto lo que la autora quiso transmitir, tanto lo que se transmitió como tal, y lo que la gente, cada uno va tomando la parte subjetiva de lo que está viendo, ¿no? Y toda esta parte como de la parte onírica y la parte surrealista nos ayuda mucho a entender este cortometraje. Claro, y es que también dentro de lo onírico y de toda la cuestión surrealista, que pues el movimiento surrealista es una exageración o yo diría más bien la ausencia o la lucha en contra de estas, la represión, nosotros diríamos muy psicoanalíticamente, pero a esas inhibiciones que otros movimientos artísticos habían tenido, particularmente contra el realismo, que era muy propio, muy todo tal cual es, muy todo casi como una fotografía, y el surrealismo dijo, no, puedo ser realista, pero ir más allá de la realidad, entrando a todas estas cuestiones de la fantasía, que claro, tiene un trasfondo en la realidad de la fantasía, pero junto con esta cuestión onírica también se presta mucho a amplificar todavía más la fantasía. Y como le decía Chuy, este cortometraje tiene todo eso surrealista, todo eso onírico, todo eso de fantasía, ya desde el hecho, en cómo inicia la película, porque, bueno, el corto, porque el corto inicia con esta escena de el personaje enfermo, y yo le decía, Chuy, también la cuestión familiar ahí, que eso no podemos cuestionar e ir mucho más allá con la autora, pero al menos a lo que nos presenta el corto, que se vio un poco no del todo integrada, como los padres por un lado y los hijos por otro, y cómo muere, o se da a entender que muere el personaje, y los padres es como, bueno, resignado, ya murió, que también puede ser mucho el cómo lo vive la persona que nos cuenta esto, el cómo ella percibió la reacción de los padres o demás, a comparación de su proceso, que ahí juega mucho también la cercanía que hay con el vínculo y la relación que había con el vínculo, en cómo lo vivimos comparado con otros, que aunque el vínculo haya sido cercano, no es igual. Y este intento ya desde ahí de esta figura, yo le decía a Chuy, uno de los simbolismos que me pareció muy interesante y muy importante son todas estas deidades o estos seres superiores caprichosos, de me lo llevo, me peleo contigo por el alma, y bueno, te llevaste la mitad, no me importa, yo ya me llevé algo. Y desde ahí también ese reclamo que yo le decía a Chuy, es uno de los conceptos importantes, ese reclamo a esas figuras, a esas deidades, o a eso que se lleva a quien amamos y que no queríamos que se fuera, y ese evitar a toda costa y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, aceptar una pérdida. Esa parte en particular me pienso mucho en esta escena insisto, dentro de mis fantasías me gustaría que pudieran como pausar un momento de lo que estamos diciendo,
invitarlos directamente que vean el video, que lo pueden ir siguiendo, ¿no? Porque creo que hay varios tiempos importantes. Cada pequeño detalle tiene algo muy significante, ¿no? Que es algo que voy a mencionar un poco más adelante. Pero en la escena donde está la familia y lo voy a poner así como a mí se me vino, ¿no? No estoy interpretando ni mucho menos como tal, estoy dando justamente el contenido que yo vi, de como si fueran dos hermanas, porque no sé si es un lapsus mío por en particular, pero creo que dice hermanas, como que mi hermanita. Sí, creo que sí habla de hermanas. Yo como tal figuré dos gatitas, ¿no? Y en este caso la que pierde la vida, la manera en cómo se expresa en la escena es que llega parecer un médico, porque digo médico porque tiene su estetoscopio, y la representación, porque dato importante también de este cortometraje, no tiene un audio, no tiene palabras, no hay palabras, no hay lenguaje, no hay subtítulos, muy breve, son estas burbujas de diálogo, que se me hizo algo también muy, muy puntual, ¿no? El que no se representa con palabras, y muchas veces el duelo también significa eso, no es con palabras todo, también se viven ciertas cosas que el trabajo de nosotros como analistas, como persona como tal cotidiana, es pasarlo a la parte de palabra para poderlo elaborar, ¿no? Y en este cortometraje, cuando llega el doctor y está en este caso esta gatita, sale el fantasmita, la representación de un ángel que se va, ¿no? Y eso, dentro de lo que se ve, se puede tomar como la muerte, ¿no? Como ya no está aquí, ya se convirtió en un ángel, ¿no? Empieza el sollozo de los papás y llega la otra gatita, la menor, y le da algo. Es como lo platicaba con Ale, que eso me llamó la atención, algo muy simbólico, un como tipo fantasmita, un tipo como relleno, que en otra escena se ve más o menos que es, y vuelve a darle vida, pero en esta vida entra todo el recorrido después, ¿no? Lo que justamente decía el capricho de vida o muerte, o vida no vida, toda esta parte. Sí, y es que era lo que yo decía, como ese de pronto, que a lo mejor esto lo vemos de manera literal en el corto, le da un pedazo de la vida que le roban, e incluso desde ahí ya el cómo cambia la expresión del personaje a que se ve medio muerto literalmente, es importante, pero durante los procesos de duelo a veces es muy difícil aceptar esta pérdida, entonces nos esforzamos a veces de manera inconsciente y a veces no tan inconsciente en mantener con vida ese vínculo de una manera simbólica, y que es como zombificar en cierto sentido también a ese vínculo, mantenerlo ahí aunque ya no esté. Y algo que, bueno, eso es hasta ahí como lo principal, y el contexto que nos da el corto de lo que pasa. De ahí, y yo les decía, Chuy, algo importante, porque pasan a una escena donde están en un circo y están viendo un espectáculo con un mago y con cosas de circo, y decía ahorita Chuy esta importancia de las palabras, porque también había y pareciera como este intento de evitar a toda costa decir y ponerlo en palabra, porque también ponerlo en palabra ya nos implica darle y aceptarle el peso a las cosas, a un proceso de duelo, el decir la persona ya no está y no va a regresar, y expresarlo. Y sabemos que en psicoanálisis también el poner en palabras o el ponerle nombre a las cosas es muy importante. Veía yo este proceso de no nombrar, y cuando se nombra algo tiene tanto peso y tanto poder que en el caso del mago, cuando dice una palabra, la palabra cobra vida en lo que el mago dijo, que si un elefante dorado, que si tal o cual cosa, y que es tan importante y tiene tanto peso que las palabras son enormes y cobran vida. De hecho, justamente con eso de palabras enormes, me llama la atención insisto, dentro del simbolismo, despuésito de la escena del circo, vemos lo voy a poner así, como un tipo monstruo o algo enorme, que está lleno de como material que simboliza las palabras, ¿no? Con esto como mago, esto como relleno blanco en particular, que es como una tipo de burbuja, ¿no? Algo curioso. Se le pueden dar mil y un analogías, ¿no? De qué es esta parte, pero es de manera desproporcionada. Y al momento de que alguien interviene, alguien se le acerca, no sé exactamente, que se empieza como a comprimir, explota, por así decirlo, esta como criatura, y empieza a salir mucha agua.
que es algo como particular, ¿no? Que se inunda básicamente toda esta parte. Y me llama mucho la atención, digo, cambiándolo un poquito a lo que comentaba, esta parte como de duelo, que a veces es una representación muy normal, ¿no? De que las palabras no van a salir como palabras, o sea, no van a salir como cuando hay algún sentimiento de por medio, muchas veces la palabra no va a funcionar inmediatamente. Va a salir lo primero que hemos hablado mucho, la parte catártica, ¿no? La parte del desahogo como tal. Llámese de cualquier tipo de desahogo, pero existe esta parte. Y algo en particular que me llamó la atención, a partir de ahí inicia el viaje. O sea, a partir de ahí inicia toda la exploración que después pasa en el corto. Claro, y es que a veces el proceso para interpretar inicia primero con una catarsis. Y es que el duelo inunda también en ese sentido. Es tanto lo que a veces no podemos nombrar, no podemos decir o no podemos aceptar, que comienza a inundar tanto hasta que hay esa oportunidad de primero soltar lo que se había estado guardando, lo que no se había dicho. Y como lo decía Chuy, y fue algo que también me llamó mucho la atención cuando yo estaba viendo el corto, como yo le decía, pareciera como si faltara una escena entre el show y este evento a cuando inicia el viaje, porque de pronto solo están en el barco donde ya inició el viaje. Y claro, es también muy importante como para esta persona que nos dejó este manga, que luego se hizo el cortometraje, como si también hubiera sentido que algo quedó desconectado en ese proceso de soltar y la importancia de las palabras, y que estaban inundando tanto al iniciar ese viaje. Porque ahí podríamos luego decir, bueno, ese viaje es ese proceso de resignificar y de elaborar el duelo y todas estas cosas, que es justamente lo que inicia, y es ahí donde hay más simbolismos y donde todo es más. Yo algo que leía mientras estaba viendo sobre este corto es que mucha gente decía que era muy grotesco y que era muy creepy, y honestamente no vi nada grotesco o creepy en el corto, simplemente algo muy crudo, digámoslo en cierto sentido, porque es mucho simbolismo, y desde la mariposita de metal que sale desde el inicio hasta el final del corto, desde los simbolismos de cada elemento que sale en este viaje, no me pareció grotesco, no me pareció creepy, al contrario, fue crudo. Y creo que a veces las personas, cuando no estamos acostumbradas a escuchar esas cosas como algo más que solo algo creepy, por eso nos puede parecer muy grotesco. Pero a nosotros, digo, al menos a mí, y creo que a lo mejor a Chuy también, no me pareció algo grotesco, sino muy, muy crudo en ese sentido. Esa es una sensación muy, muy importante, a lo mejor también como de explicarlo en lo que vayamos viendo, en lo que vamos haciendo, porque por eso justamente comentaba esta parte del inicio, como el contexto de, por ejemplo, nosotros ahorita lo estamos contextualizando, pero si una persona, suponiendo, nos topamos a la 1 de la madrugada, que ya estamos vagando a lo mejor en los teléfonos, y nos topamos con eso, la primera respuesta es: ¿qué es esto? O sea, ¿qué significa esto, no? Como tal. Y muchas veces no nos damos el tiempo de indagar. Me atrevo a decir que muchas películas las hemos visto de una vista superficial y no le encontramos nada. O sea, es como de no. Pero cambia la perspectiva cuando hay un interés, por ejemplo, ¿no? En tanto en los mangas, tanto en películas, en series en particular, ¿no? Y algo en particular que también, dentro de lo que comentaba hace un momento, de la parte onírica, hay algo que es muy analítico, que sí lo quisiera ir explicando, porque hay justamente en esto creepy, es una deformación, suponiendo lo que comentaba con esto de crudo. Si la autora hubiera puesto una historia descriptiva de todo lo que pasó en su vida hasta esta parte como su decisión final, hubiéramos visto una historia completamente trágica. Hubiéramos visto una historia de mucho dolor, de mucha vida como tal, y en su momento, en este caso como muerte como tal, como toda una vida cotidiana, pero no hubiera tenido el mismo impacto probablemente, o tendría un impacto muy diferente. Y este tipo de artes, este tipo de películas sobre todo, deforman justamente una realidad, ¿no? Llamémosle así. Y me llama la atención porque entre lo mismo que pasa en el corto, hay momentos en donde al parecer son sueños y al parecer no. Y me quedé pensando mucho de que, por ejemplo, los tipos de sueños que usualmente tenemos no se acercan en nada a la realidad. No es absolutamente nada de lo que
de lo que usualmente vemos. De repente vemos de que estaba mi casa, pero estaba de 400 metros de altura y estaba una persona verde y todo esto, ¿no? Este proceso como tal es lo que hemos estado estudiando y viene mucho en la interpretación de los sueños de Freud, que es una desconfiguración onírica. Una desconfiguración onírica, o la parte de desconfiguración, es cómo se altera o se deforma, por así decirlo, ciertas cosas o características de la realidad. Todo esto estamos hablando completamente de lo subjetivo y de lo inconsciente de cada quien. La autora lo pudo, en este caso, plasmar de esta manera, y el cortometraje nos dio a entender esto de algo que sucedió o que algo se le ocurrió por alguna razón. No nos vamos a meter aquí en pensó de seguro esto y esto y esto, y esto, porque es analizable, pero es justamente así como funciona el proceso interno, ¿no? En la parte de por qué se me va ocurriendo esto, ¿no? Y nosotros en este campo de psicoanálisis trabajamos mucho con esto del porqué de las cosas. No directamente, no nos vamos a sentar a preguntar por qué esto y no vamos a avanzar hasta que salga, no, pero sí le damos mucho valor a la forma en cómo van saliendo las cosas. Y es que creo que justamente eso que decías ahorita, lo vamos contextualizando conforme va saliendo y le vamos dando ese espacio a esto, va aquí, y de aquí ya nos permite entender otras cosas. Decías ahorita esta parte que habría sido mucho dolor, y sí hay el dolor, pero justamente a través de esta desconfiguración onérica, que es cuando ya nuestros mecanismos de defensa dicen esto no puede salir así, entonces lo vamos a disfrazar un poquito. Prácticamente creo que lo resumiría de esa forma, a ese intento de esconder algo que ya salió y de que no parezca que era lo que era. Porque por ejemplo en este hay un personaje que está desde el inicio del sueño, o bueno, desde el inicio del viaje, este cerdito al que se comen también, y que lo abren y se lo comen, aunque está vivo también todavía, pero ya va siendo consumido. Hasta que bueno, luego también el cerdito lo desgastan tanto que ya no puede continuar ese viaje, de la misma manera que luego el elefante de agua, que también estos intentos desesperados de mantenerlo con vida mientras avanzan en el desierto. Y digo, ese elefante era ese oasis de ese desierto mientras estaba donde tenía que estar, pero moviéndose y avanzando de ahí no podía continuar, y lo forzaron todo lo que pudieron hasta que ya el elefante tampoco pudo continuar. Esta parte también, digo, así como dice esta parte del elefante, cuando hice mi primera como impresión del cortometraje, me llamó la atención esta parte como de lo que significa o lo que es, por ejemplo, lo plasmaba, ¿no? Como esta idea de que era un elefante de entrada en un desierto, ¿no? Es completamente como fuera de lugar. Y aquí entran dos puntos también dentro de la misma configuración del sueño, del tipo de contenidos, y está el contenido manifiesto y el contenido latente, que es como los conceptos que trabajamos nosotros. Y en el contenido manifiesto como tal, es ver justamente este elefante, ¿no? Como en el sueño, suponiendo. Es un elefante como tal de agua, ¿no? Y tiene mucho sentido en ese momento, pero no realmente es esta parte, ¿no? Digo, por eso está como pregunta, ¿qué haría un elefante de entrada en el desierto, no? ¿Y por qué sería de agua? O sea, ¿por qué no sería un elefante normal? Que algo pasa con los elefantes y este cortometraje, porque se repiten 2 veces, curiosamente, no sé por qué. Pero la parte latente es que en ese momento del viaje es cuando más necesidad había de esta agua, ¿no? Y aparte, el tamaño, o sea, se relaciona mucho esta parte como necesitamos bastante agua, y digo, no hay otro animal más grande en este planeta Tierra que el elefante como tal. Es como que hagamos aparecer algo muy grande de esta parte, ¿no? Como la parte latente era la sed, por así decirlo, y la parte manifiesta fue el elefante, ¿no? La forma. Y insistimos con esta parte, la parte deformada de las cosas. Claro, y algo que también digo es importante en el proceso como analistas, esas asociaciones inconscientes que van viniendo conforme avanzamos. Yo cuando lo vi, para mí inmediatamente vino esta asociación que tenemos cultural de los elefantes y la memoria, este gran elefante dorado que viene con la palabra, y que también implica ahí esta cuestión de la memoria, y este elefante de agua que también viene a recordar. Digo, también asociamos luego con la vida y estas cosas, y en ese momento fue literal esa diferencia entre que los personajes pudieran continuar el camino o no, porque si no hubieran encontrado el elefante, ahí hubieran quedado con el calor, todos servidos, pero lo encuentran y cumple su función, digamos, en cierto momento, de cierta manera, y luego ya no puede continuar.
hicimos avanzando y ahí pasa otro. Yo les hablaba de estas deidades o estos seres superiores caprichosos y vemos a esta ser jugando, bueno, no está jugando, está intentando recoger algo, pero para eso está moviendo, acelerando o adelantando o retrasando el tiempo con estos engranes. Y vemos también una parte muy mecánica de todo este proceso mientras esta deidad o este ser hace eso. También de pronto este proceso que se siente muy mecánico en el duelo. E incluso nos dicen las etapas del duelo y la negación y esto y el otro, como si fueran literalmente lineales y pasos de termina esto y sigue el otro, cuando en realidad es eso, es avanzar y luego sentir que regresas y luego sentir que te fuiste muy de largo y luego regresas otra vez, porque el duelo no es un proceso lineal como tal, sino hay momentos. Y por eso cuando hablábamos en su momento del duelo, hablábamos de estas tareas del duelo que pueden entrelazarse y sobreponerse, y alguna se cumple y la otra sí, la otra no. Entonces veía también esta significación importante del tiempo, de todo lo que pasa y todo ese viaje que también parece un viaje muy rápido y al mismo tiempo un viaje eterno. Toda esa parte como de lo que simboliza, ¿no? La parte del viaje, de todo lo que se tiene que hacer. Y entre lo mismo que comentaba también Ale con esta parte, estuve revisando en mi letra como de buscar este concepto como tal, en alguna lectura que se llegó a tener por ahí, de este como concepto, ¿no? De esta como muerte. Y me llamó mucho la atención que encajé esta lectura con este cortometraje, porque lo que hablamos, ¿no? De el cuerpo en este caso como que la gatita mayor no parece con vida. Si lo ponemos en esta parte como no se mueve, va como arrastras, tiene los ojos grises, es algo como particular. Y pensaba en este concepto como de qué viene siendo esta parte como concepción de muerte, ¿no? Y un autor en particular, y aquí quiero hacer como la cita como tal de Jacques Miller, es el cuerpo es en el cuerpo una vez que se incorpora el significante. Mientras tanto se vuelve superficie, pero sin el carácter como tal de vida o la muerte viene siendo secundaria. ¿Okay? Entre este concepto y entre las mismas vueltas de lecturas que la empecé a dar, es justamente esto de este personaje manejó su cuerpo, o se estuvo manejando su cuerpo, pero no había esta persona, no había esta gatita como tal, ¿no? Hasta que llegó un punto en donde se retomó, por así decirlo, ¿no? Pero no quiso decir que desapareciera o que el cuerpo no tuviera un valor, simplemente parecía, de cierta manera. Me quedaba pensando mucho en esto, de simbólicamente esta muerte, una siempre está y la vida siempre está, pero en este gatito en particular, en esta gatita, ya había perdido la vida, o sea, se fue con un intento de que se mantuvo únicamente el deseo de la hermana de que estuviera, ¿no? Y encontrar algo para darle vida, ¿no? A cierto punto. Ahí entra algo como particular que me quedé pensando. En que esta parte del cuerpo, si no le damos un valor, un significante, como lo decía en este caso Miller, tanto Lacan, de qué es entonces esta vida, ¿no? Que viene siendo para Lacan la palabra, ¿no? Pero si no le damos ese sentido de vida, vamos a hacer ahora sí que como esos personajes simples, ¿no? Que dicen únicamente la pasamos, ¿no? Y el NPC. Ajá, y la pasamos como tal en este mismo recurso, o en este mismo como momento, este recurso, se le fue dando tanto la pérdida, tanto el seguimiento, en este caso el recorrido, y tanto también un como cierre, ¿no? Esta parte como de este personaje, que también veo también importante como comentarlo, ¿no? La parte de tanto el cuerpo, tanto el significante de la vida, ¿no? De la palabra. Claro, y es que incluso también con la parte del cuerpo, hay por ahí una escena donde a la gatita, la principal, le cortan la mano y luego alguien se la cose de nuevo. Y como también esta significación del perder partes del cuerpo, y sobre todo una parte tan importante como una mano, como de pronto vemos estos paralelismos y esta significación en el cuerpo, y este cuerpo que van dando ahí, que como decíamos, bueno, como un NPC que tiene una función, pero no son tan relevantes dentro del juego y que podríamos saltárnoslos y a lo mejor el resto del juego continúa bien, pero aún así son importantes dentro de eso a su manera.
Y en sí el proceso y el viaje era no de la gatita a la que había que revivir, sino de la gatita que estaba atravesando esta pérdida. Y pasa diferentes, digamos, pruebas con estos seres superiores. Hay unos que incluso se los intentan comer hasta que llega a punto donde luego está por terminar ese viaje y llegan a siguiendo como inconscientemente a esta mariposita de metal, se la vuelven a topar casi al final casi al final del viaje, la vuelven a encontrar. Todo el tiempo se acompañó, ¿no? Esta parte también del recorrido. Y nada más digo, aprovechando ese comentario de la costurera, como tal no lo recordaba bien, me llamó la atención porque en las imágenes se ve algo muy curioso, que parecen, vaya, si hay una lesión de una pérdida de una mano, pues lo más común es el hospital, ¿no? Esta parte como de un cirujano quien haga la función, pero que va una costurera, al parecer, porque tiene varios, estaba haciendo como un telar, ¿no? Algo por el estilo. Y no me acuerdo qué era, pero sí. Estaba cosiendo, ¿no? Sí, estaba cosiendo. Yo le di esta representación como una costurera y pasó también esta parte como muy simbólica, ¿no? De una costurera cose y en este caso fue a coser una mano. Es como de, se pierde el sentido, pero tiene mucho sentido porque el juego de palabras está ahí, ¿no? ¿Qué es coser? ¿Coser qué? O sea, coser una mano, coser una tela, coser un pollo. Son exactamente la misma palabra con 3 significados o significantes diferentes, ¿no? Y dentro de eso también se juega mucho este papel en todo este cortometraje de justamente de la palabra surrealista, de las formas son tanto muy literales, tanto muy deformes, que eso es algo también muy, muy curioso, ¿no? Como contraste, pero insisto, se les da cada valor. No dudo que alguien más de aquí, porque nos esté escuchando, que nos esté viendo, pueda justamente como pensar más cosas de a dónde vas, cuando se pierde una mano, pero en esta en particular es la idea, ¿no? De cómo se pierde y se obtiene algo en particular. Digo, entre más corto o largo que sea esto como cortometraje, digo, tiene mucho material simbólico a justamente a ver, ¿no? Disfrutar. Claro, y es que incluso había también este riesgo de ir con esta costurera, porque justamente huyen porque también había ahí otros cuerpos que también estaban ahí, que no sabemos si ella los tenía o ella los llevó o solo los recogió demás, pero las gatitas después al darse cuenta es como córrele y salen de ahí, continúan con ese viaje, pero también la costurera forma parte significativa de al volver a unirla, esa mano a ella. Digo, la mano también es muy, muy importante y continúan este viaje hasta que llegan, si me acuerdo, como un lago o una especie de pantano o algo así, donde vuelven a encontrar esta mariposa. Digo, también asociamos las mariposas justamente a todo este proceso de la metamorfosis y sabemos que la mariposa, por más bonita que sea, también tiene un timeline muy limitado, pero esta es una mariposa de metal, no sabemos cuánto dura, no sabemos si es eterna por el hecho de ser de metal, pero también llega a ese punto donde luego, y también eso me pareció muy importante, cómo de pronto vuelve a tener vida la otra gatita. No recuerdo en este momento si hay alguna cue muy literal que diga, por esto vuelve a tener vida, o simplemente tiene vida de pronto. Solo recuerdo que vuelve el color a sus ojos y dejan de ser grises y aparece otra vez que si la pupila y demás. Y luego termina el viaje y no tenemos tampoco esta culminación propiamente del viaje, solo el viaje termina y ya están en casa cenando juntos. Algo tan simple, ¿no? Esta parte como todo lo que se hizo para algo cotidiano y entra mucho también en esta como cuestión de a veces lo que hacemos, ¿para qué hacer tanto vuelta si el resultado es muy, muy similar, ¿no? Pero justamente ahí uno se encuentra la parte como de vida, y eso es algo que entra mucho tanto en la vida y en la muerte, quedan en esta parte muy implícitas, ¿no? De siguen siendo un solo recorrido. Sí, y más que nada me parece importante nos da esa sensación de, bueno, entonces ya, y entonces la gatita, la protagonista, sale, va al baño y todo desaparece, y cuando regresa ya no hay nadie y también desaparece. Entonces yo por eso le decía a Chuy en su momento cuando lo platicábamos antes de grabar, es todo ese proceso del duelo que no se terminó de elaborar, porque simplemente todo desapareció. Se hizo un esfuerzo titánico, literalmente, por evitar esta pérdida, por evitar, bueno, no por evitarla, sino por
no terminar de procesarla. Y entonces se cumple en este sueño, si lo vemos de esa manera, en este viaje, recuperarla, pero cuando la recuperan, algo más se la lleva. Y ya no se lleva solo a la hermana, sino a toda la familia y a ella misma. Como formas de cierre también. Queda mucho al aire. Me gusta esta parte que se pueda repensar, que cada uno que tenga la oportunidad de verlo también se dé el tiempo para que también pueda ver sus propias críticas y si incluso nos dicen, ¿saben qué? Nada de lo que acaban de decir me hace sentido. No tiene sentido. Completamente válido, porque justamente de eso se trata, ¿no? No buscamos ni tener sentido ni tener la razón, es justamente este espacio para esto, pero para poderlo también invitar, ¿no? Justamente esta parte como al pensamiento, tanto analítico, tanto crítico, tanto no crítico, tanto abierto, ¿no? Es algo también importante. Y hablando de cierre, yo creo que también vamos a ir cerrando por esta parte este primer capítulo del año 2025. Sí, justamente digo, algo importante es las diferentes escuchas que tenemos y creo que este corto se presta maravillosamente para eso, porque a lo mejor ustedes pueden escuchar algo o ver diferentes cosas a las que vimos nosotros y también es importante que haya esa oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no vi nada de lo que tú me estás diciendo, fue un sueño y yo vi esta otra cosa, porque también ahí nos dice mucho, que a veces se escucha más en lo que ve el otro que en lo que uno ve, entonces eso también es muy importante, pero sí, vamos a dejar por aquí este primer capítulo. Ya ahí nos irán diciendo, les vamos a dejar la oportunidad entre semana para que nos hagan más recomendaciones de otros cortos o de otras películas que quisieran que pudiéramos platicar, ver y luego ya ir hablando de la parte psicoanalítica con ustedes. Bien, por el momento vamos a dejar hasta aquí y nos vemos y nos seguimos reuniendo tanto en redes, tanto en el siguiente capítulo. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.